Mira el interruptor de la luz en tu pared, ese pequeño rectángulo de plástico que tocas cada mañana sin pensar. Quizás sea un Siemens, quizás en este mismo instante, mientras lees estas palabras, en tu cocina hay un electrodoméstico Siemens, en tu ciudad un sistema de transporte de esa misma marca, y en el hospital donde naciste, un equipo médico Siemens. Esta corporación alemana está tan profundamente entrelazada con la vida moderna que resulta casi invisible. Y eso es precisamente lo que buscan. Porque si supieras la verdad, si conocieras lo que hay detrás de ese logotipo azul y blanco, quizás no volverías a encender esa luz con blandura de corazón. Siemens no solo fabricó interruptores durante la Segunda Guerra Mundial. Fabricó los botones de los dispositivos que iluminaban las cámaras de gas. Construyó la infraestructura eléctrica de los campos de exterminio. Y lo hizo con las manos de casi 100.000 esclavos. Seres humanos que trabajaron hasta morir en sus fábricas, a pocos pasos de los crematorios donde terminarían sus cuerpos. Mujeres escuálidas ensamblando componentes para los cohetes V1 y V2 que arrasarían Londres. Niños que nunca conocerían la libertad. Prisioneros que construyeron las máquinas de su propia destrucción. Y cuando todo terminó, cuando el humo de los hornos se disolvió y los aliados entraron en los campos, 5 directivos de Siemens se suicidaron. Sabían lo que habían hecho. Sabían lo que merecían. Pero la empresa sobrevivió y más que eso, prosperó. El jefe de la compañía fue acusado de crímenes de guerra y los cargos fueron retirados. Siemens se convirtió en uno de los gigantes industriales del mundo de la posguerra. Y en 1901, como si el espectro de Auschwitz fuera solo un obstáculo de relaciones públicas, intentaron registrar la marca Ciclón para una línea de productos, incluyendo hornos de gas. Ciclón, el mismo nombre del veneno que mató a más de 1 millón de personas en las cámaras de la muerte. Esta es la historia de Siemens. La historia de cómo una empresa construyó su imperio sobre huesos humanos, cómo escapó a la justicia y cómo hoy, en este mismo instante, continúa facturando miles de millones mientras sus víctimas yacen en fosas sin nombre. Y los hombres de Siemens. Hitler les habló durante 90 minutos, prometiéndoles estabilidad, orden y la destrucción del movimiento obrero. Les pidió dinero para las elecciones de marzo. Salieron de aquella reunión con los bolsillos más ligeros y la conciencia tranquila. No estaban financiando el nazismo, se dijeron. Estaban invirtiendo en el futuro de Alemania. Y vaya si invirtieron. Desde 1933, el régimen nazi emprendió un programa de rearme masivo que violaba abiertamente el Tratado de Versalles. Aviones, tanques, submarinos, artillería, todo lo prohibido para Alemania. Hitler ordenó producir en secreto aquella maquinaria bélica y necesitaba electricidad, motores, componentes electrónicos y sobre todo Siemens. Los números no mienten. Entre 1934 y 1944, los ingresos de Siemens se multiplicaron por más de 4. Mientras el resto del mundo aún lidiaba con las heridas de la Gran Depresión, la empresa alemana nadaba en contratos militares, generadores para las nuevas fábricas de armamento, equipos de comunicación para la Wehrmacht, sistemas eléctricos para los buques de la Kriegsmarine, componentes para los aviones de la Luftwaffe que pronto oscurecerían los cielos de Europa. Nada fue casual en esta prosperidad. Siemens no era víctima pasiva del nazismo, arrastrada contra su voluntad a colaborar con el régimen. Era un socio activo, entusiasta y rentable. Participó en la nazificación de la economía, la transformación del tejido industrial alemán en una máquina de guerra permanente. Y cuando los nazis comenzaron su persecución contra los judíos, Siemens miró hacia otro lado, o peor, participó. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de sus derechos. Pronto, los empresarios judíos se vieron obligados a vender sus negocios a precios irrisorios. Era la arianización, el mayor robo organizado de la historia hasta entonces. 7.000 millones de marcos en propiedades judías fueron confiscados solo en las fronteras del Reich. Y las grandes corporaciones alemanas, Siemens entre ellas, se beneficiaron comprando fábricas, patentes y equipos por una fracción de su valor real,
No hacían preguntas, no querían saber de dónde venían esas gangas. Mientras tanto, en las salas de juntas de Siemensstadt, el gigantesco complejo industrial en Berlín, los directivos celebraban otro año récord. Las acciones subían, los dividendos fluían, el futuro parecía nunca tan brillante. Pero en las calles de Alemania, la oscuridad se espesaba. En noviembre de 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, turbas nazis destruyeron miles de comercios judíos, quemaron sinagogas y asesinaron a decenas de personas. El pogrom fue el ensayo general de lo que vendría, y Siemens siguió fabricando, facturando y mirando hacia otro lado, porque para entonces la empresa había cruzado una línea de la que no habría retorno. Descubrió una fuente inagotable, gratuita y desechable de mano de obra. Los primeros trabajadores forzados llegaron a las instalaciones en 1939, poco después de la invasión de Polonia. Eran judíos de los guetos, obligados a trabajar para el Reich, prisioneros de guerra soviéticos, tratados peor que animales, civiles secuestrados en las calles de ciudades ocupadas, arrancados de sus familias y enviados a Alemania como esclavos. Al principio eran cientos, luego miles. Para 1942, cuando la maquinaria de guerra alemana exigía cada vez más producción y los trabajadores alemanes eran enviados al frente, los trabajadores forzados representaban el 30% de la fuerza laboral de Siemens, unas 50.000 almas. Algunos cálculos incluso estiman que alcanzaron las 100.000. No eran empleados, eran mercancía. Las SS los alquilaban a las empresas a cambio de una tarifa diaria. Siemens pagaba, las SS se quedaban con el dinero y los trabajadores no recibían nada salvo golpes, hambre y la promesa de una muerte lenta. El fundador, Werner von Siemens, había escrito una vez sobre su sueño de que la tecnología liberara a la humanidad del trabajo pesado. Medio siglo después de su muerte, su empresa utilizaba seres humanos como piezas en una máquina de horror. Y esto era solo el principio. Pero detengámonos un momento, porque es demasiado fácil, casi cómodo, señalar con el dedo a los directivos de Siemens y llamarlos monstruos. La verdad es más incómoda. La verdad es que estos hombres no eran distintos a los ejecutivos de cualquier gran corporación de su tiempo. Usaban trajes caros, vivían en mansiones elegantes, enviaban a sus hijos a las mejores escuelas, iban a la ópera los sábados y a misa los domingos. Se consideraban patriotas, hombres de bien, pilares de la sociedad. Simplemente habían aprendido a no ver. Carl Friedrich von Siemens, quien dirigía la empresa cuando Hitler llegó al poder, no era un fanático. Era un aristócrata prusiano de la vieja escuela, educado en valores de honor y deber. Había sido diputado del Reichstag por el Partido Conservador. Despreciaba la vulgaridad de los nazis, sus uniformes pardos, sus cánticos callejeros y su antisemitismo visceral. Pero cuando el régimen le ofreció contratos, los aceptó. Cuando le pidieron expulsar a los empleados judíos, obedeció. Cuando comenzaron a llegar los trabajadores forzados, miró hacia otro lado. No por maldad, sino por conveniencia, por inercia, por ese instinto de supervivencia corporativa que antepone los beneficios a los principios. Carl Friedrich murió en 1941, justo en el pico del horror. Le sucedió su sobrino, Hermann von Siemens, quien llevó a la empresa por los años más oscuros de la guerra. Hermann tampoco era un nazi declarado. En mucho, antes de 1933, fue miembro del Partido Nacional del Pueblo Alemán, rival y opositor de Hitler. Pero, una vez consolidado el poder nazi, hizo lo que hacían todos: adaptarse, colaborar y prosperar. Existe un término alemán para esto: Mitläufer, aquel que sigue la corriente, quien no lidera el mal, pero tampoco lo detiene, quien cumple con su trabajo, recibe su sueldo y deja que otros ensucien sus manos. Alemania estaba llena de Mitläufer, y las juntas directivas de Siemens eran muestra de ello. Mientras los Mitläufer firmaban contratos y sumaban beneficios, algo terrible tomaba forma en los campos de concentración. Algo que convertiría a Siemens en una empresa que no solo utilizaba trabajo forzado, sino que participaba activamente en el engranaje del exterminio.
En el verano de 1942, mientras los ejércitos alemanes avanzaban hacia Stalingrado, la SS tomó una decisión que cambiaría para siempre la naturaleza de los campos de concentración. Ya no serían solo lugares de castigo y terror, sino fábricas donde la materia prima era carne humana. Lo denominaron Vernichtung durch Arbeit, exterminio a través del trabajo. Y Siemens estaba a punto de convertirse en uno de sus principales beneficiarios. El 8 de junio de 1942, mientras los tanques alemanes avanzaban hacia Stalingrado y el Mediterráneo, y los submarinos del Reich hundían convoyes aliados en el Atlántico, algo más silencioso, pero igualmente terrible, comenzaba a tomar forma en un rincón de Alemania. A 90 kilómetros al norte de Berlín, junto al pequeño pueblo de Ravensbrück, en la orilla de un lago rodeado de bosques que en otras circunstancias habría sido un lugar idílico, Siemens & Halske empezó a construir 20 barracones de trabajo, no dentro del campo para mujeres que operaba allí desde 1939, sino justo al lado, a 300 metros del crematorio. Eran barracones para esclavas. Ravensbrück era el mayor campo de concentración exclusivamente femenino del Reich alemán. Cuando Siemens llegó, ya albergaba a unas 10.000 prisioneras de más de 20 nacionalidades: polacas, rusas, alemanas, francesas, holandesas, checas. Había comunistas, testigos de Jehová, prostitutas, lesbianas, mujeres acusadas de contaminar la raza por haberse enamorado de hombres considerados inferiores. Y, cada vez más, judías. Las condiciones en Ravensbrück eran las propias de cualquier campo nazi. La lista de llamamientos comenzaba antes del amanecer y podía extenderse durante horas, con las prisioneras de pie en el frío, mientras las guardias contaban y volvían a contar. Las raciones apenas alcanzaban para mantener la vida y disminuían cada mes de guerra. Los barracones estaban infestados de piojos. Las letrinas rebosaban de pus y enfermedades se propagaban como incendios entre cuerpos ya debilitados por el hambre y el agotamiento. Las guardias, casi todas mujeres de las SS, golpeaban sin motivo o por cualquier razón. Los perros eran azuzados contra las que se movían demasiado lentamente. Las enfermas eran enviadas a lugares donde morían sin tratamiento o eran seleccionadas para algo peor. Y a todo esto se añadía Siemens. Cada mañana, entre 2.000 y 2.300 mujeres eran sacadas del campo y obligadas a caminar hacia los barracones de la compañía. Allí, en turnos de 12 horas, ensamblaban bobinas, interruptores, micrófonos y otros componentes eléctricos, con las manos destrozadas por el frío y la desnutrición. Trabajaban bajo la férrea supervisión de capataces alemanes que las trataban como máquinas, porque para Siemens eso eran, máquinas de carne y hueso, reemplazables cuando se rompían. Los componentes que producían tenían un destino definido: los cohetes V1 y V2, las armas de venganza de Hitler. Esos mismos cohetes que caerían sobre Londres y Amberes, arrebatando la vida a miles de civiles. Las prisioneras de Ravensbrück construían los instrumentos que acabarían con vidas como las suyas en otros países. La ironía era demasiado cruel para ser inventada. Siemens pagaba a las SS por cada trabajadora. La tarifa era de 6 marcos diarios por una operaria cualificada, 4 marcos por una no cualificada. Las prisioneras, por supuesto, no recibían nada. Ni un Pfennig, ni siquiera una ración extra de pan. Todo el dinero se depositaba en las arcas de las SS, que lo utilizaban para financiar más terror, más campos, más muerte. Era un sistema perfecto de explotación. Las víctimas trabajaban para costear su propio encierro y los beneficios se repartían entre el Estado y la corporación. Pero lo verdaderamente obsceno era la ubicación de la fábrica. Desde los barracones de Siemens, las trabajadoras podían ver la chimenea del crematorio, oler el humo. Sabían exactamente lo que las esperaba cuando ya no pudieran seguir trabajando. Una superviviente lo describió con palabras que deberían estar grabadas en la sede central de Siemens. El camino hacia las acciones de Siemens pasaba por el crematorio. Y no era solo Ravensbrück.
En el otoño de 1943, cuando los bombardeos aliados comenzaron a destruir las fábricas alemanas, Siemens tomó una decisión que revela con mayor claridad que cualquier documento su verdadera naturaleza. En lugar de reducir la producción o buscar ubicaciones más seguras dentro de Alemania, la empresa decidió trasladar parte de su producción a un lugar donde los bombardeos británicos y estadounidenses no llegarían. Un lugar protegido por la geografía y por algo más: la invisibilidad moral. Ese lugar era Auschwitz. En noviembre de 1943, un representante de Siemens Schucker-Buerke, llamado Kurt Bunzus, viajó al mayor complejo de exterminio de la historia. No fue a inspeccionar horror, sino a negociar. Quiso esclavos. Bunzus se reunió con el comandante del campo y llegó a un acuerdo. Siemens obtendría un subcampo en Bobrek, a 3 kilómetros del campo principal. Allí, prisioneros seleccionados del infierno de Auschwitz fabricarían componentes eléctricos para aviones y submarinos de guerra. La empresa proporcionaría maquinaria y supervisión técnica. Las SS, la mano de obra. Todos ganaban. Todos, excepto los esclavos. El subcampo de Bobrek empezó a operar en enero de 1944. Al principio, los prisioneros eran trasladados cada día desde Birkenau, donde las cámaras de gas funcionaban las 24 horas. Imagínense el recorrido. Cada mañana, hombres y mujeres caminaban desde un lugar donde la muerte sucedía en una escala industrial sin precedentes, hacia una fábrica donde debían trabajar como si nada ocurriera. Cada noche regresaban. Y cada día veían llegar trenes, columnas de humo. Sabían que cualquier debilidad podía condenarlos a desaparecer. En abril, los prisioneros fueron alojados permanentemente en Bobrek. Unos 250, en su mayoría judíos, junto a unas 50 mujeres y algunos prisioneros políticos polacos. Trabajaban en un antiguo edificio de fertilizantes, que antes de la guerra había pertenecido a 2 mujeres judías, Anna Kupperman y Rivka Yakubowicz. Probablemente ambas fueron asesinadas en el mismo campo donde ahora otros judíos trabajaban para la empresa alemana. Las condiciones en Bobrek, paradójicamente, eran mejores que en el campo principal. El barracón tenía calefacción central y duchas con agua caliente. Los prisioneros recibían raciones algo más generosas. Siemens necesitaba que sus esclavos duraran más, que sus manos no temblaran demasiado al ensamblar componentes de precisión. Era una crueldad calculada, mantenerlos con vida solo el tiempo suficiente para obtener valor de sus cuerpos. Pero incluso en ese infierno relativo, la muerte acechaba siempre. David Stein, un joven judío francés de 18 años, trabajaba en la fábrica de Bobrek junto a su hermano Charles. Habían llegado a Auschwitz en febrero de 1944, procedentes del campo de tránsito de Drancy. Su padre, Mendel, fue asesinado al llegar, enviado directamente a las cámaras de gas. Pero David y Charles fueron seleccionados para trabajar, y su conocimiento de mecánica les brindó una esperanza temporal. David no sobrevivió. Murió en Birkenau el 6 de junio de 1944, el mismo día en que los aliados desembarcaban en Normandía. Tenía 20 años. Su hermano Charles logró sobrevivir a la Marcha de la Muerte en enero de 1945, cuando los alemanes evacuaron el campo ante el avance del Ejército Rojo. Fue liberado en Buchenwald en abril, pero la imagen de su hermano, trabajando en aquella fábrica de Siemens con la espalda hacia la cámara, quedó atrapada para siempre en una fotografía tomada por las SS. Esa fotografía aún existe. Se puede ver en el Museo del Holocausto de Washington. Muestra a una fila de prisioneros con uniformes a rayas, trabajando en bancos de ensamblaje. Al fondo, las ventanas de la fábrica permiten que entre una luz gris. Sus rostros son apenas visibles. Son fantasmas en celuloide, eternamente jóvenes, eternamente muertos. Y detrás de cada uno, invisible pero omnipresente, está el logotipo de Siemens. Pero Bobrek y Ravensbrück eran solo puntos en un mapa de horror. Siemens operaba instalaciones que usaban trabajo esclavo en al menos 8 campos de concentración principales.
Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen, Neuengamme, Sachsenhausen y por supuesto Ravensbrück. Cada uno representa miles de muertes, vidas destrozadas, familias que nunca volverán a reunirse. En el apogeo de su participación en el sistema de trabajo forzado, en 1944, Siemens empleaba a cerca de 50.000 trabajadores esclavos. Algunos estiman que el total de personas que pasaron por sus instalaciones a lo largo de la guerra superó las 100.000. Eran judíos, prisioneros soviéticos, civiles secuestrados en las calles de Varsovia y Kiev, resistentes franceses, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, todos reducidos a mercancía humana con fecha de caducidad. El 30% de la fuerza laboral de Siemens durante la guerra era formada por trabajadores forzados, 1 de cada 3. Piense en ello la próxima vez que veas un tren de alta velocidad con el logo de Siemens, un equipo médico en un hospital o un electrodoméstico en una tienda. 1 de cada 3 trabajadores que construyeron el imperio moderno de esa corporación fue un esclavo. Y no eran solo números. Eran personas con nombres, historias, sueños que la maquinaria del Reich y la avaricia capitalista aplastaron sin piedad. En Ravensbrück, médicos de las SS realizaban experimentos en mujeres vivas. Cortaban músculos y huesos para estudiar sus procesos de curación. Inyectaban bacterias en heridas abiertas para probar antibióticos. Sus víctimas, llamadas Kaninchen, conejos, porque así los trataban, animales de laboratorio. De las 74 mujeres polacas sometidas a estos experimentos, 5 murieron directamente, 6 fueron ejecutadas por heridas que no sanaban, y el resto quedó con daños permanentes. Mientras tanto, a pocos cientos de metros, las trabajadoras de Siemens seguían ensamblando componentes. Los gritos de las conejas llegaban hasta los barracones. El olor a crematorio impregnaba el aire, y la producción continuaba. En Auschwitz, mientras Siemens fabricaba piezas para aviones y submarinos, las cámaras de gas de Birkenau operaban a plena capacidad. En el verano de 1944, más de 400.000 judíos húngaros fueron deportados al campo. La mayoría asesinados inmediatamente. Los que fueron seleccionados para trabajar, dispersados entre los subcampos industriales, incluyendo Bobrek. Llegaban demacrados, aterrorizados, sin saber que habían escapado de la muerte instantánea, solo para enfrentarse a una muerte lenta. Siemens no construyó las cámaras de gas, eso es cierto. Fueron diseñadas por la empresa Top und Sonne, que también construyó los crematorios. Pero Siemens hizo la infraestructura eléctrica, interruptores, cables, generadores que mantenían en marcha la maquinaria del exterminio. Sin electricidad, las cámaras no habrían podido ventilarse para preparar el siguiente envío. Sin electricidad, los crematorios no habrían funcionado con la eficiencia requerida por los nazis. Sin electricidad, Auschwitz sería un lugar de matanza artesanal, no una fábrica industrial de muerte, y Siemens proporcionaba esa electricidad. Hay quienes sostienen que la empresa no tuvo opción, que negarse a colaborar habría significado la destrucción o la muerte para sus altos ejecutivos. Que en un régimen totalitario resistir era imposible, pero esa postura pasa por alto hechos inquietantes. Primero, Siemens no fue obligada a trasladar su producción a Auschwitz. Esa fue una decisión empresarial, tomada por sus dirigentes en busca de proteger sus fábricas de los bombardeos aliados. Eligieron la seguridad de un campo de exterminio, confiando en que sus instalaciones permanecieran intactas, en lugar de arriesgarse a su destrucción. Luego, la empresa negoció activamente con las SS para obtener las mejores condiciones posibles. Kurt Bunzus, representante de Siemens, viajó en 2 ocasiones a Auschwitz para discutir los detalles del acuerdo. No era un hombre sometido a la coacción, era un hombre de negocios buscando mano de obra barata. Cuando en enero de 1945 evacuaron a los prisioneros de Bobrek, obligándolos a marchar en pleno invierno hacia otros campos ante la cercanía de los soviéticos, algunos de ellos fueron buscados específicamente por ejecutivos de Siemens. Los localizaron en Buchenwald y los trasladaron a Siemensstadt en Berlín para que continuaran trabajando.
Incluso en las últimas semanas de la guerra, cuando el Reich se desmoronaba, Siemens seguía intentando extraer valor de su esclavitud. No era supervivencia corporativa, era codicia disfrazada de necesidad. Mientras la empresa se enriquecía, sus víctimas morían. En Ravensbrück, donde las condiciones empeoraron dramáticamente en la recta final del conflicto, las SS construyeron una cámara de gas en 1944. Miles de mujeres, demasiado débiles para laborar, fueron asesinadas en los últimos meses de guerra. Entre ellas, sin duda, había antiguas trabajadoras de Siemens, mujeres cuyo desgaste físico había sido utilizado en la fabricación de componentes para los cohetes que nunca salvarían al Reich. Cuando los soviéticos liberaron Ravensbrück el 30 de abril de 1945, hallaron menos de 3.500 mujeres con vida. De las 130.000 que pasaron por aquel campo, al menos 50.000 habían muerto. Muchas de ellas habían trabajado para Siemens. Ninguna recibió salario, disculpa o reconocimiento de su humanidad. Y en los archivos de la empresa, sus nombres no figuraban como personas. Aparecían como unidades de trabajo, cifras en el balance, mercancía depreciada y desechada. Mientras tanto, en las salas de juntas de Siemensstadt, los ejecutivos celebraban otro año de beneficios récord. La guerra había favorecido sus negocios. Los ingresos se multiplicaron por 4 desde que Hitler llegó al poder. Los accionistas estaban satisfechos. El futuro parecía prometedor. Y en los campos, los muertos seguían ardiendo. Abril de 1945. El Tercer Reich se desmorona. Los ejércitos soviéticos avanzan desde el este, las fuerzas aliadas occidentales desde el oeste. Berlín arde bajo los bombardeos. Y en las oficinas de Siemens, los directivos toman decisiones que definirán su destino. 5 de ellos optan por el camino más corto hacia el juicio final. Se suicidan antes de que el Ejército Rojo llegue a Siemensstadt. Saben lo que han hecho, temen lo que les aguarda, prefieren el cianuro a los tribunales. Otto Grande, gerente de Siemens en Ravensbrück y responsable de miles de esclavas que fabricaban componentes para los cohetes que destruían Londres, simplemente desaparece. Se esfuma sin dejar rastro, como un espectro culpable que se disuelve en la niebla de la posguerra. Nunca lo encontraron. Nunca fue juzgado, nunca pagó sus crímenes, pero la empresa sobrevivió. Y no solo eso, prosperó. Hermann von Siemens, patriarca que dirigió la compañía en sus momentos más oscuros, fue arrestado en 1945 por las fuerzas de ocupación aliadas y acusado de crímenes de guerra. Las pruebas eran abrumadoras. Casi 100.000 esclavos utilizados en fábricas dentro de campos de exterminio, participación directa en el Holocausto. Cualquier observador objetivo predijese una condena severa, incluso la horca. Sin embargo, Hermann von Siemens no era un criminal cualquiera. Era heredero de una de las familias industriales más poderosas de Alemania, líder de una empresa que los aliados consideraban necesaria para la reconstrucción europea. En resumen, demasiado importante para ser castigado. Los cargos fueron retirados. En 1948, apenas 3 años después del fin de la guerra, Hermann von Siemens reasumió su puesto al frente de la compañía, como si nada hubiera ocurrido. Los cadáveres de Ravensbrück y Auschwitz parecían solo un incómodo capítulo olvidado, una mancha en la historia borrable. No fue un caso aislado, se convirtió en la norma. El proceso de desnazificación, diseñado por los aliados para depurar a Alemania de la influencia nazi, pronto se reveló como un montaje. Los ciudadanos debían rellenar cuestionarios extensos sobre su participación en el régimen. Se suponía que identificarían, juzgarían y castigaran a los culpables, pero el sistema colapsó bajo el peso de su propia burocracia. Había demasiados culpables. 8,5 millones de alemanes fueron miembros del partido nazi. Millones participaron en organizaciones afiliadas. Procesar a todos resultaría en paralizar el país. Y los aliados, sobre todo los estadounidenses, tenían otras prioridades. La Guerra Fría comenzaba. La Unión Soviética, que en un principio fue aliada contra Hitler, se convertía en la nueva enemiga. Alemania Occidental, controlada por los occidentales, necesitaba reconstrucción como baluarte contra el comunismo.
Para ello, requerían ingenieros, administradores, industriales, la misma gente que había hecho funcionar la maquinaria del Reich. Por eso, miraron hacia otro lado. El canciller Konrad Adenauer, primer líder de la República Federal Alemana, adoptó la política de integración. En lugar de castigar a los ex-nazis, los reintegró en la nueva sociedad democrática. La lógica era pragmática. Alemania necesitaba avanzar y no podía hacerlo si gran parte de su población permanecía en la cárcel o fuera excluida de la vida pública. Así, se implementó una amnistía general disfrazada de reconciliación. Los antiguos esclavistas volvieron a dirigir sus empresas. Los jueces que condenaron opositores del régimen retomaron sus cargos. Los médicos que experimentaron en humanos retomarían su labor. Y los altos directivos de Siemens volvieron a acumular beneficios. La compañía perdió el 80% de sus activos tras la guerra. Las fábricas en la zona soviética fueron confiscadas y desmanteladas. Las filiales extranjeras expropiadas. Parecía el fin. Pero Siemens poseía algo que ninguna confiscación lograba arrebatarle: su conocimiento técnico, sus patentes, sus conexiones. Sobre todo, su capacidad de adaptación. En la década de los 50, mientras el llamado milagro económico alemán transformaba las ruinas en una potencia industrial, Siemens resurgió. Empezó a fabricar computadoras, semiconductores, lavadoras, marcapasos. Se expandió por toda Europa, América y Asia. Se consolidó como un gigante global y durante aquel tiempo guardó silencio sobre su pasado. La historia oficial, publicada en su 150 aniversario en 1997, saltaba de los años 20 a los 50. El periodo de 33 a 45 apenas merecía una referencia menor, como una nota a pie de página, una interrupción incómoda en la narrativa del progreso. Los trabajadores esclavos no eran mencionados, los campos de concentración inexistentes, como si su historia pudiera editarse, borrando los párrafos que incomodaban. Mientras tanto, los supervivientes envejecían y morían sin recibir reparación alguna. Durante décadas, Siemens rechazó todas las solicitudes de indemnización. Argumentó que la cuestión del trabajo forzado era un asunto entre los supervivientes y el gobierno alemán, no responsabilidad de las empresas. Defendible legalmente, rechazaban moralmente la obligación. Pero en los años 90, el mundo empezó a cambiar. La caída del muro de Berlín reveló archivos sellados durante décadas, documentos que demostraban, con golpes certeros, la participación activa de las corporaciones alemanas en el Holocausto. Los supervivientes, los pocos que quedaban, comenzaron a organizarse. En 1998, se presentaron demandas colectivas en tribunales estadounidenses contra 16 empresas alemanas, entre ellas Siemens, Volkswagen, Daimler-Benz y otras. Los demandantes eran antiguos esclavos, muchos en sus 80 años, que reclamaban reparación por el trabajo forzado. Al principio, Siemens resistió. Durante sus celebraciones por el 150 aniversario, rechazó públicamente las demandas, afirmando que el problema no podía resolverse con dinero de empresas particulares. Una postura que solo era sostenible mientras la opinión pública mirara hacia otro lado, pero ya no fue así. En septiembre de 1998, ante la presión de tribunales, medios y sobrevivientes, Siemens anunció la creación de un fondo de $12 millones para compensar a sus antiguos esclavos. Un cambio de postura, no un acto de generosidad. $12 millones para hasta 100,000 víctimas equivalían, en el mejor escenario, a unos pocos cientos por persona. Menos que el costo de un electrodoméstico Siemens de gama media. Los abogados de los supervivientes lo denominaron la alternativa más económica. Y tenían razón. En 2000, el gobierno alemán y las principales corporaciones del país acordaron crear un fondo conjunto de compensación de 10,000 millones de marcos, aproximadamente $5,000 millones. Siemens aportó su contribución junto con empresas como Volkswagen, Daimler-Benz y Deutsche Bank. A cambio, obtuvieron lo que más deseaban: inmunidad legal frente a futuras demandas.
El fondo pagó a cerca de 1.700.000 supervivientes, con sumas que variaron entre 2.500 y 7.500 euros por persona. Cantidades simbólicas para años de esclavitud, tortura y trauma. Muchos supervivientes fallecieron antes de recibir su compensación. Otros rechazaron el dinero, considerándolo un insulto. Pero para Siemens, aquella historia ya había quedado cerrada. Habían pagado, firmado los documentos, y la historia podía seguir su curso. Y en 2001, la empresa demostró que no había aprendido nada. Bosch Siemens Hausgeräte, la división de electrodomésticos de la compañía, presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos una solicitud para registrar un nuevo nombre comercial. Querían usar esa marca en una línea de productos para el hogar, incluyendo hornos de gas. Eligieron el nombre Zyklon. Zyklon. La misma palabra que apareció en las latas de Zyklon B, el gas de cianuro que las SS vertían desde las aberturas de las cámaras de gas en Auschwitz, Majdanek y otros campos de exterminio. El gas que mató a más de 1 millón de personas, cuya fragancia dulce era lo último que respiraban hombres, mujeres y niños en sus momentos finales de agonía. Y Siemens quería usar esa palabra para comercializar hornos de gas. La empresa ya utilizaba Zyklon en Alemania para una línea de aspiradoras. A nadie en el departamento de marketing se le ocurrió que esto pudiera resultar problemático, hasta que la noticia llegó a los medios y la reacción fue inmediata y devastadora. El Centro Simon Wiesenthal, organización dedicada a cazar nazis y preservar la memoria del Holocausto, emitió una condena enérgica. Siemens debería saber mejor, declaró el director de su oficina europea. Fueron cómplices del trabajo esclavo. Esto es un escándalo mayor. Una semana después, Siemens retiró la solicitud. Un portavoz de la empresa expresó: "Lamentamos profundamente si esta solicitud ha causado alguna ofensa". Sí, esa palabra lo resume todo. No, lamentamos haber sido tan insensibles, ni haber olvidado que ayudamos a matar a millones. Simplemente, lamentamos si esto causó ofensa, como si el problema fuera la sensibilidad de quienes se ofendían, no la obscenidad de la acción. Pero la capacidad de Siemens para comportarse de manera éticamente cuestionable no se limitaba a su pasado nazi. La empresa demostró una y otra vez que la corrupción no era un accidente histórico, sino una característica estructural. En 2006, la policía alemana llevó a cabo redadas en las oficinas de Siemens en todo el país. La investigación reveló un sistema de sobornos tan extendido y profundo que los fiscales quedaron estupefactos. Durante años, la compañía pagó comisiones a funcionarios públicos en decenas de países para asegurar contratos. Líneas de metro en Venezuela, redes de telefonía móvil en Bangladesh, plantas de energía en Israel, tarjetas de identificación en Argentina, refinerías en México, equipos médicos en Vietnam, China y Rusia. El monto total de sobornos superaba los $1.400 millones. Los empleados de Siemens transportaban en maletas el dinero en efectivo a través de fronteras internacionales. Las órdenes de pago se anotaban en notas adhesivas que luego se destruían. La empresa mantenía fondos secretos en entidades no consolidadas. A estos pagos internos se les denominaba gastos útiles. Era una corrupción sistémica disfrazada de práctica comercial normal. En 2008, Siemens alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses y alemanas, pagando $1.600 millones en multas, la sanción más alta registrada en un caso de corrupción bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. La compañía no admitió haber cometido soborno, sino que se declaró culpable de cargos menores relacionados con controles internos y registros, un tecnicismo legal que le permitió seguir contratando con el Estado. El director ejecutivo fue reemplazado y el 80% de los altos ejecutivos despedidos. La empresa implementó un nuevo programa de cumplimiento y prometió tolerancia cero ante la corrupción. Pero las lecciones del pasado son arduas de aprender cuando no se confronta realmente ese pasado. Hoy, Siemens es una de las mayores empresas europeas, con más de 300.000 empleados en prácticamente todos los países del mundo. Sus ingresos superan los 78.000 millones de euros anuales.
Fabrican trenes de alta velocidad, equipos médicos, turbinas de gas, sistemas de automatización industrial. Su tecnología está presente en hospitales, aeropuertos, fábricas y redes eléctricas. Es casi imposible pasar un día sin interactuar con un producto o servicio de Siemens. La compañía mantiene una página web dedicada a su responsabilidad histórica, en la que admite, con términos cuidadosamente calibrados, haber utilizado trabajo forzado durante la era nazi. Expresa profundo pesar por el sufrimiento causado y menciona su contribución al fondo de compensación. No obstante, los archivos de Siemens permanecen cerrados a los investigadores independientes. Los supervivientes que intentaron acceder a documentos sobre su cautiverio fueron rechazados una y otra vez. Gilbert Michelin, judío francés que trabajó como esclavo en la fábrica de Bobrek, dedicó décadas a intentar que Siemens abriera sus archivos. Murió sin conseguirlo. La empresa conservó sus secretos hasta el final. Mientras tanto, los descendientes de Werner von Siemens permanecen como una de las familias más acaudaladas de Alemania, con aproximadamente el 7% de las acciones de la compañía, valorada en miles de millones de euros. Una fortuna construida en parte sobre el trabajo no remunerado de esclavos. No hay monumento en el lugar donde estaba la fábrica de Siemens en Ravensbrück. No existe placa conmemorativa en Bobrek. Las víctimas fueron olvidadas y la empresa que las explotó continúa prosperando. ¿Ha cambiado Siemens? Los defensores afirman que sí, que el escándalo de 2008 marcó un punto de inflexión, que una nueva generación de dirigentes está comprometida con la ética empresarial, que los fantasmas del pasado han sido exorcizados. Pero los escépticos señalan que una compañía que en el año 2001 intentó registrar la marca Zyklon para hornos de gas no ha interiorizado verdaderamente las lecciones del Holocausto, que una organización donde el soborno era procedimiento operativo estándar hasta hace apenas 15 años posee problemas culturales profundos, que el arrepentimiento corporativo, cuando se acompaña de inmunidad legal y archivos cerrados, es difícil de distinguir de las relaciones públicas. Y también indican un hecho más incómodo, que Siemens no es una excepción, es la regla. Volkswagen utilizó trabajo esclavo, BMW utilizó trabajo esclavo. Daimler-Benz, Krupp, IG Farben, Thyssen, todas las grandes corporaciones alemanas participaron en el sistema de explotación nazi. Y todas sobreviven, prosperan y se consolidan como pilares del capitalismo global de posguerra. El mensaje es claro: los crímenes corporativos, por atroces que sean, pueden ser superados. Las multas se pagan, las demandas se resuelven y los ejecutivos se jubilan con pensiones doradas. La marca continúa en los escaparates del mundo, como si ninguna mancha hubiera tenido sus productos. Esto no es solo la historia de Siemens, es la historia del capitalismo moderno. La historia de cómo las instituciones más poderosas del planeta cometen atrocidades, pagan una fracción de sus beneficios en reparación y siguen adelante como si nada hubiera pasado. Nosotros, los consumidores, somos cómplices. Cada vez que activamos un interruptor Siemens, viajamos en un tren Siemens o nos hacemos una resonancia en máquinas de esa misma firma, participamos en un sistema que recompensó el horror con prosperidad. No existen soluciones fáciles. No podemos dejar de usar electricidad ni evitar toda tecnología producida por empresas con pasados cuestionables. Pero sí podemos, al menos, recordar. Negarnos a aceptar la historia blanqueada que las corporaciones nos quieren vender. Exigir que los archivos se abran, que las verdades se revelen y que las víctimas sean honradas. Porque el olvido constituye el último insulto. Y Siemens, más que ninguna otra, ha demostrado estar dispuesta a olvidar. Vuelve al principio, al interruptor en tu pared. Ahora sabes lo que hay tras ese pequeño rectángulo de plástico. Sabes que la empresa que lo fabricó construyó fábricas junto a cámaras de gas, que mujeres esqueléticas, con dedos sangrantes por el frío, ensamblaron componentes para cohetes mientras el humo de los crematorios oscurecía el cielo, que 100.000 esclavos trabajaron para que los accionistas de Siemens multiplicaran sus dividendos, que los responsables nunca fueron castigados
y que volvieron a sus puestos como si el holocausto fuera solo una interrupción temporal en los negocios. ¿Y sabes algo más? En el año 2001, esa misma empresa intentó registrar la marca Ciclón para hornos de gas. Как будто память о миллионе убитых не имеет значения перед лицом возможностей маркетинга. Siemens не исключение. Это отражение системы, которая ценит прибыль выше человеческих жизней. Система, в которой корпорации могут совершать преступления против человечества и спустя десятилетия продолжать торговать акциями, спонсировать спортивные мероприятия, позиционировать себя как ответственные корпоративные граждане. В следующий раз, когда зажжете свет, вспомните женщин из Рауэнсбюка. Вспомните братьев Штайн из Бобрека. Вспомните 100 тысяч имен, которые Siemens предпочитает оставить похороненными в запечатанных архивах. Потому что за электричество приходится платить. А иногда цена за это – кровь.